El Movimiento Obrero Estudiantil Campesino MOEC, 7 de enero. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, su discurso político de que la oligarquía y el país político eran los victimarios del sufrido pueblo colombiano, seguía vigente en el pensamiento de algunos sectores populares. En el contexto de una masacre de 200.000 individuos entre los gobiernos de los años 1950 a 1958, donde el pueblo colombiano no podía entender el porqué ni reconocer los responsables de estos hechos, se pretendía dar un cierre a la llamada violencia por medio de la instauración del Frente Nacional. Sin embargo, los beneficiarios de este gobierno eran personas seguidoras partidarias de personajes liberales como Lleras Camargo, Carlos Lleras, Darío Echandía y del conservatismo los laureanistas, dejando así al resto de sectores, en su mayoría populares, e ideologías políticas como socialistas y comunistas, sin una participación en este medio. El haber dejado las ideologías políticas diferentes al liberalismo y el conservatismo influye a la creación de terceros partidos que en ese momento eran anticonstitucionales, como fue el caso del MOE, que nace en la Universidad Libre como propuesta de movimiento de obreros y estudiantes, que poseía unos líderes que permeaban un pensamiento gaitanista en este partido, tales como Eduardo Vanegas, que había sido uno de los grandes militantes del revolucionario gaitanismo, y Antonio Larrota, líder estudiantil, que históricamente es reconocido como fundador del MOEC. Antonio Larrota era un líder nato, líder estudiantil en las jornadas de mayo junto con muchos otros que apoyaron el derrocamiento de Rojas. Había estado en la URSS y negado ser parte de la JUCO. Era estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, admirador de Gaitán, pues a ser un gran orador, su discurso se nutría del ideario gaitanista, y por muchos años dirigente destacado de la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes de Colombia. Sus inquietudes políticas lo llevaron a tener una visión de que se debía formar un nuevo partido que siguiera ideales gaitanistas de derrocar a las oligarquías, una propuesta revolucionaria frente al Partido Comunista Colombiano y por supuesto una alternativa democrática al excluyente bipartidismo antipopular. Es ahí donde inicia la historia del MOEC. El movimiento obrero estudiantil campesino nace gracias a una coyuntura dada por el alza del valor del pasaje del servicio de transporte de buses en Bogotá y los problemas judiciales en los que se encontraba Rojas Pinilla, quien la rota quería que fuera alguien que apoyara al MOE, ya que el temor de las élites en ese momento es que al volver de su exilio también pudiese volver al poder. También se debe tener en cuenta que en un proceso que ayuda a la construcción del MOEC fue la Revolución Cubana, que mostró una unión entre los terceros partidos en Colombia y la revolución de Fidel, dejando claro que la Rota era seguidor de Fidel, del Che y de la gran epopeya guerrillera que se encargó de derrocar a Batista. En términos generales, los fundadores del MOE, para dar inicio al MOEC, se encontraban en las manifestaciones del 7 de enero de 1959. Dichos fundadores, que ya habían estado en protestas, consideraban que al hacer una agitación de masas populares se percibiría un levantamiento contra el gobierno. En dicha protesta participaron diversos líderes estudiantiles que creían en los ideales del MOEC y salieron a las calles con la excusa de mostrar inconformidad frente al alza del precio de los pasajes de transporte público. Dentro de las diferentes cosas que realizó el partido para mostrar su postura, una de las reconocidas fue los documentos de su proyecto insurreccional escrito por Mauricio Torres titulado La naturaleza de la Revolución Colombiana, en el que se buscaba hacer una síntesis de la lucha revolucionaria y en el que fue criticado el Partido Comunista por el atraso de la revolución y por la explotación de sus militantes, proponiendo que el Partido Comunista traicionó las masas en todas sus luchas. Era parte de la falta de dirección del pueblo el 9 de abril de 1948, en la protesta por el asesinato de Gaitán. Conducir movimiento guerrillero y anárquico y conciliar con la élite burguesa. Continuando con la admiración que la Rota tenía por la Revolución Cubana, en 1960 viaja a Cuba, donde Miguel Piñero y Fidel Castro le proponen llevar al MOEG a la lucha armada, teniendo como ejemplo el movimiento 26 de julio, y al final del mismo año es que la Rota se dirigió al departamento del Valle,
donde había un movimiento obrero relativamente fuerte. Entra en contacto con guerrilleros liberales y algunos exmilitantes del Partido Comunista que decidieron tomar la lucha armada y fueron expulsados del mismo. A este pequeño grupo se le integró Antonio Cifuentes alias Aguililla, quien 5 meses después de ser parte del MOEC fue contactado por organismos del Estado para que asesinara a La Rota. Al conocerse el asesinato de La Rota, el MOEC comienza a caer en una desolación. Este es el inicio de su inevitable fin. Al ver que el proceso de construir un foco armado no se logra llevar a cabo, el MOEC propuso hacer una reunión plenaria para hablar sobre su disolución. Esta duró 3 días, aunque algunos justificaban la medida, tomando como argumento la existencia del Frente Unido, los cubanos proponían mantener la lucha armada. A mediados de 1961, algunos intentos de lucha armada bajo el nombre del MOEC se llevaron a cabo. Sin embargo, tras enfrentamientos con la policía y varias bajas de sus militantes y líderes en medio de los enfrentamientos, llevan a que el MOEC inicie a involucrarse en una serie de actos terroristas y sectores delincuenciales, una clara demostración de la falta de orientación política del partido. Francisco Mosquera, en 1963, al regresar de Cuba a Colombia, intenta hacer una pugna para que el MOEC sea un verdadero partido marxista-leninista. Como tesorero, inició una campaña para que otros países dejen de enviar dinero al MOEC en pro de acabar la dependencia y corrupción del mismo. Por esto, y promover el dejar de delinquir, fue condenado a muerte y expulsado del partido. En 1965, en el sexto Pleno Nacional del MOEC, Mosquera presentó un documento. Hagamos el MOEC un auténtico partido marxista-leninista, era su título, que criticaba los problemas de organización y disciplina del partido, tras un debate dado por la propuesta de Mosquera de separarse del financiamiento cubano, es nombrado secretario general del MOEC. Tras la separación con Cuba, la izquierda colombiana tomaba fuerza con la creación de nuevas guerrillas como el ELN, que fue una propuesta desde Cuba para reemplazar a la Fuerza Armada del MOEC. Para 1969, antes del surgimiento y consolidación del PTC, la izquierda deja a un lado las diferencias para hacer una reunión de terceros partidos, a la que entre varios asiste el MOEC y el ELN. El objetivo era crear una confederación obrera de carácter nacional y revolucionario. Es entonces donde el movimiento obrero, independiente y revolucionario nace, el MOIR. El final del partido, como dice Miguel Ángel Urrego en su escrito El maoísmo en Colombia, apuntes para una historia del Partido del Trabajo 1959-1982, y cito: Mosquera percibió en 1970 que su proyecto para crear un partido marxista-leninista, que había propuesto su debate contra el extremo izquierdismo del MOEC en 1965, tenía todas las condiciones para realizarse. Por ello citó para el 1 de octubre de 1970 al sexto pleno del MOEC y proclamó la creación del PTC, Partido del Trabajo de Colombia. No obstante, debido a las circunstancias a que tanto el gobierno como la izquierda hablaban del MOIR y la imposibilidad de citar al Congreso de Fundación, se aceptó emplear la sigla MOIR. En conclusión, debido a la falta de dirección política tras el asesinato de La Rota a manos de un agente del Estado, el mal manejo de dinero, la corrupción, la delincuencia y la falta de normas o reglas claras dentro del MOEC, el partido, que inició con unos ideales permeados por el gaitanismo y las enseñanzas de este movimiento y lo que dejó, ha sido considerado por el Estado y la historia política colombiana como un movimiento que fue influenciado por la Revolución cubana, desprestigiando así los ideales que dejó La Rota. Ya que no se tiene más referencia más allá de una continuación del movimiento 26 de julio, según dice el Estado colombiano.